Bienvenidos de nuevo aquí al canal de Editorial Solaris. Hoy vamos a empezar una nueva sección dedicada a la historieta y vamos a hablar de Ciudad, los dos tomos, tanto el 1 como el 2. El tomo 1 fue guionizado por Barreiro, que ya está fallecido, un guionista argentino, e ilustrado por Juan Jiménez, dibujante también fallecido. Barreiro es un gran guionista que ha tocado la ciencia ficción innumerables veces, igual que Juan Jiménez. En este caso, la historia, yo creo que la elegí un poco porque viene relacionado al tema de las urbes que hemos tratado en el canal en los análisis de los anteriores libros. ¿Qué pasa? Jean, el personaje principal que vive en Francia, lleva una vida aburrida, corta con la novia, en una noche en donde discuten, y bastante alcoholizado vuelve a su barrio y se introduce por una calle que se llama El Alep, en una clara referencia a Borges. Ahora, ¿qué viene esa referencia a Borges? Si ustedes recuerdan, El Alep permite ver todo el universo infinito, ¿no? O sea que es tan infinito como esa ciudad a la que ellos llegan plagada de aventuras. De alguna forma, las personas que llegan ahí a esa ciudad están sedientas de esas aventuras, de momentos fuertes, o sea que hay que ver si ellos llegan por azar o en realidad son elegidos por la ciudad. Eso es muy importante. Algunas referencias sobre el dibujo. Tenemos un dibujo excepcional en las primeras partes de Juan Jiménez, separado en 12 historias que fueron editadas en 1982 en Europa. En Argentina, cuando esta historieta empezó a salir, nunca tuvo continuidad. Quedó trunca en 2 publicaciones hasta que Ediciones de la Urraca la publicó en una forma de libro, con una tapa que la van a ver en la miniatura que no es muy adecuada, creo yo, como para representar la historia, ¿no? En el tomo 2 de Ciudad también vemos una tapa bastante especial que no es muy de mi agrado. Volviendo a la historia. Llega a un barrio donde es permanentemente de noche. Jean no sabe en dónde está confundido y se encuentra con Karen, una prostituta que también terminó en la ciudad. Unen fuerzas, aparecen personajes motociclistas a un estilo muy Mad Max, tienen que luchar contra ellos. Ella ya había matado a uno de esos motoqueros, entonces se genera todo un problema y por primera vez tenemos que Jean saca una vida y el trauma que eso le provoca. Como todas estas historietas argentinas que después fueron publicadas en diferentes revistas, cada historia vendría a ser como mini relatos. Son autoconclusivos, pero tienen una continuidad, obviamente, ¿no? Estamos hablando que en total, Ciudad de Barreiro y Jiménez, en esta primera etapa, son 200 páginas. Entonces, ¿qué aparece? ¿Qué más aparece? Plantas carnívoras con poderes mentales. Tienen que enfrentarse a una situación donde se encuentran ante una planta que obviamente no está en la Tierra, no es propia de nuestro mundo, sino que en esa ciudad algunas leyes físicas se empiezan a quebrar y a romper. Después se encuentran en otro episodio que rompe totalmente la cuarta pared con un montón de monstruos clásicos, ya sea Alien, tenemos a nuestro queridísimo Xenomorfo, así que aquí los derechos de autor se toman con mucha libertad, ¿no? Ahora creo yo que una aparición de Alien siendo comprado por Disney ya generaría más de un problema. Aparece Frankenstein, aparece Drácula y aparece el hombre lobo y la momia. Esos personajes se explican que fueron creados por la imaginación humana. O sea que ya tenemos que en la ciudad los frutos de la imaginación se vuelven reales. Se plantea algo que es muy importante. Barreiro plantea que los mundos imaginarios de la literatura o la historieta pueden existir de alguna forma en un multiverso. Y eso lo vamos a volver a tocar un poco más adelante.
Yo creo que todos pensamos al leer una novela, de alguna forma, ¿no? Y hasta yendo un poco más a una teoría cuántica, que desde el punto de vista del escritor como Dios, entre comillas Dios, ¿no? Está creando un universo. Y ese universo de alguna forma existe. Es muy interesante. Eso se ve mucho y queda muy plasmado cuando aparecen estos monstruos. Yo creo que también hay una referencia a Stephen King con los autos que se manejan solos, en este caso con un convoy de camiones que no tienen conductor. Y después nuestra pareja de protagonistas, Jan y Karen, llegan a un barrio privado dominado por los ricos, donde la gente prefiere morir de una peste, porque hay una peste en ese barrio, que salir de esa seguridad y confort y las leyes dictadas por los ricos y ser sanos en el exterior. Es muy interesante este punto ahora que estamos en estos momentos de pandemia, ¿no? Prefieren morir en una urbe dentro de otra ciudad antes que ir al campo a una especie de exilio para protegerse. Es un tema muy interesante para pensar. Una cosa también que me pareció muy buena fue cómo Barreiro habla sobre los temas del metro de Buenos Aires. Cualquier persona que haya viajado a la capital argentina sabe de la existencia de sus metros y la importancia que tienen en la ciudad, ¿no? Dentro de este metro, ellos pueden viajar, pasan en realidad, al pasado, al presente y al futuro, y desembocan en la esperanza. Yo creo que esta historia debe haber surgido en la mente de Barreiro durante algún viaje en metro, en esos momentos, yendo por debajo de la tierra. Me hace recordar mucho a un cuento del escritor de Hellraiser, donde encuentra después de un viaje en metro toda una civilización que vive debajo, que son los verdaderos rectores y líderes de la tierra. Ahí Cliff Baker muy inteligentemente pone a la casta dominante en las profundidades, ¿no? Pero volviendo un poco a la parte de ciudad en su primera parte. Llegan a un supermercado del futuro, una estructura gigante que ya nos empezamos a dar cuenta que en la ciudad existen cosas del presente, o sea, desde el siglo XX, que era ese momento, ¿no?, donde fue escrita la obra, hablamos de los años 80, por supuesto, del pasado y del futuro. Ese supermercado tiene robots y tiene una persona que lucha contra esos robots. Y aparecen las cajas automáticas y lo pone Barreiro como algo como diciendo, ¡ja! Al fin pudieron sacarse de arriba al trabajador de las cajas y evitarlo todo lo que eso conlleva. Me causaba mucha gracia porque ahora mucha gente gustosa prefiere ir a las cajas automáticas que hasta podían significar un puesto de trabajo para alguien, ¿no? Vuelven a aparecer personajes de leyenda con una historia de un anciano refiriéndose al flautista de Hamelin. Pero este hombre, esta especie de anciano de la calle, al que le siguen las ratas permanentemente, desea morir. No es que quiera tirar las ratas al mar y listo. Él quiere suicidarse con las ratas porque tampoco las mujeres se acercan a él. Bueno, imagínense lo que es vivir siendo perseguido, ¿no?, por un montón de ratas. Lo que estaba pensando ahora. Tenemos una división de 12 capítulos, tenemos un gran dibujo de Jiménez, que es en blanco y negro. En una de las miniaturas les voy a mostrar igual una página coloreada. Él suele utilizar mucho el acuarel, es un gran acuarelista y mezcla con tintas, pero aquí tenemos un dibujo muy pulcro. Tiene sus barroquismos, es innegable, tiene sus puntos donde tiene dibujos que son ampliamente superiores a otros, no mantiene una equidad total dentro de la obra,
Eso también es importante de recalcar, ¿no? Y también podemos ver un gran dibujo de la forma femenina. En la edición, que en las miniaturas la van a ver, de Tautain, aparece la tapa del tomo 2 a color, que es una de las tapas de Jiménez que menos me gusta. Jean tiene el pelo blanco. Esta vez el pelo blanco no queda bien expresado el color en la tapa. Creo que ese tipo de cabelleras blancas las mejoró muchísimo Jiménez en la casta de los Metabarones, que ya me imagino que muchos de los que están viendo el canal la conocen, ¿no? Porque Jiménez ha trabajado ampliamente en la ciencia ficción. ¿Qué pasa? Tenemos aquí también, en Ciudad, otra rotura con la cuarta pared y con los mitos cuando nuestros dos protagonistas son secuestrados por una secta religiosa. Y entonces él trata el tema de las sectas religiosas con disfraces. Me hace recordar mucho a Ojos bien cerrados de Kubrick. Excelente película si alguien todavía no la ha visto. Pero resulta que esos adoradores tienen un dios, y ese dios es Cthulhu. O sea, hay una referencia a los mitos de Lovecraft. Clarísima. Aparte está escrito igual. De nuevo aquí, el tema de los derechos, Barreiro se los pasa por ya sabemos dónde, no tiene ningún problema en dejar todo de lado y decir, yo quiero utilizar a Cthulhu, fantástico, lo utilizo. Pero lo más interesante es que se desata un fenómeno y Cthulhu es el que tiene una inserción en la historia de nuestros protagonistas. No es alguien contra el que tienen que luchar, sino es como un aliado. Interesante. Después viene el gran homenaje de esta historia de Oesterheld, hablando de Oesterheld, otro queridísimo, con el Eternauta. Aquí ya Barreiro dice, bueno, si tiramos la cadena la tiramos entera, y en el último de los 12 tomos, o 12 historias, o 12 pequeños cuentos de Ciudad parte 1, se encuentran con el Eternauta. Yo no quiero contar mucho sobre este personaje, porque me imagino que hay muchos espectadores que no conocen ahora el Eternauta. Si leen Ciudad, les convendría capaz que leer antes el Eternauta, para entender ese apoteósico capítulo final de la primera parte. Ciudad 1 de Barreiro y Jiménez para mí es autoconclusiva, con esa historia donde aparece el Eternauta. Y también es conclusiva con la historia del Eternauta. O sea que no solamente está homenajeando a Oesterheld, está concluyendo Ciudad, sino que también le está dando un cierre, creo yo, definitivo a los viajes espaciotemporales del Eternauta. Y no es poco decir eso, no es poco decir eso dentro de la historieta argentina. De esta forma, más o menos, nosotros podemos concluir, sin hacer spoilers, y hablando de forma general, de las 200 páginas de Ciudad 1 y 2. De los dos tomos que componen esa primera etapa de Barreiro y Jiménez. Que están, digo 1 y 2 porque están separados por Tautain, o la pueden encontrar de forma individual en otras publicaciones como la de la Urraca, que es una publicación argentina. Después tenemos Ciudad 2, con esa tapa, con un dibujo que evita, sí, yo creo que la calidad de Simon Bisley, porque de alguna forma quiere imitarlo, pero no lo logra, no es un mal dibujante el que hace la tapa, pero bueno, está. Eso lo veremos en otro momento. Tenemos el libro para sobrevivientes de Fierro.
Ciudad 2. Para mí esta publicación comete un gravísimo error. Mete otras pequeñas historias dentro de Ciudad, dentro de este tomo que compila toda la historia de la continuación, que en realidad es una historia paralela, no hay que tomarla como una continuación real. Podemos decir que ya concluyó Ciudad con el último capítulo del Eternauta, ¿no? Pero aquí tenemos un cambio de dibujante. Aparece García Durán con un dibujo de línea fina, un dibujo espectacular de todo punto de vista. En las miniaturas van a ver otras tapas de obras que yo estuve seleccionando de él, que obviamente que se las recomiendo. Y es un estilo muy diferente al de Jiménez. Pero cuando nosotros leemos Ciudad 2, nos olvidamos de Jiménez porque es un suplente, entre comillas, magnífico. ¿Qué pasa? Hay que hablar con mucho cuidado de Ciudad 2. Tenemos nuevos personajes. Un principal que es un detective privado norteamericano al que le encargan encontrar una muchacha que viajó a la ciudad. Encontró las puertas dimensionales que llevan a ese mundo. De alguna forma Ciudad 2 se quiere volver un poquito más realista en esos primeros compases para después romper completamente la cuarta pared. Por completo, la deshace. Estamos hablando ya que aquí las cosas cambian por completo, potencia 1000 veces lo que vimos en el tomo 1. Entonces nuestro detective privado se va encontrando con diferentes personajes, va conociendo la ciudad. Hay una aparición de un personaje que es un homenaje a Maradona. Me impresionó mucho ese personaje, no lo recordaba, yo las leí la primera vez adolescente, cuando me parecieron historias fabulosas y me impresionaron muchísimo dentro de la ciencia ficción. Y ahí aparecía Maradona vivo y corriendo y tomando vino. Algo maravilloso ese cameo, como se le dice ahora, ¿no? Nuestro detective privado sigue sus aventuras y se encuentra con los personajes originales de Ciudad. O sea, Jean y nuestra queridísima Karen. Ellos dos tuvieron una hija. Eso no es ningún spoiler decirlo, ¿no? Ya lo van a ver, no cambien nada saberlo de antemano. Tienen que pensar todo un rescate y hay una cosa que sí es muy interesante, que también aparece en Ciudad 1. El Eternauta ve la propia historieta de Ciudad dentro de las páginas de la misma. O sea que ya tenemos que de alguna forma en la ciudad se sabe que en nuestro mundo Ciudad es un cómic. En la parte 2 de Ciudad, Barreiro vuelve a jugar con eso y vuelve a jugar con la idea de que hay personas que saben lo que va a pasar porque tienen la historieta en sus manos. Eso es muy, pero muy interesante y muy bueno para hacer estudios y para pensarlo. Para pensarlo hasta cuando ustedes mismos planteen una obra. No es algo nuevo, ya se ha visto infinidad de veces en el mundo del cine y la literatura. Yo les recomiendo profundamente Ciudad, los 2 tomos. Si los pueden tener en papel, mucho mejor, ¿no? Yo tengo aquí los tomos de Ciudad, el tomo de Fierro, que lo único que le critico son esas historias secundarias que tiene, que un poco arruinan como esa imagen de colección que puede tener. Si no, simplemente búsquenlo por la red, porque lo van a encontrar. Siempre conviene tener un lector de cómics, un buen lector de cómics en la computadora. Yo prefiero leer muchas veces libros y no tanto historietas por la computadora. En ese aspecto sí me gusta más en papel la historieta. Con el libro digital no tengo problemas, me llevo bastante bien, sea el formato que sea, pero con la historieta me gusta
poderla hacer, poderla tener entre mis manos y ver más el dibujo. Capaz que como dibujante lo digo, ¿no? Capaz que es por eso. Pero bueno, cerrando un poco esto, antes que se nos vaya mucho más de tiempo, tenemos un gran cómic, un gran baluarte de la historieta argentina. Yo considero que la historieta argentina tiene un gran triunfo, que ha sido no imitar la parte de los cómics de superhéroes. Va por otros lados, tenemos a Dago, tenemos a Martin Hell, hay cosas fabulosas que las iremos viendo poco a poco dentro del tiempo, ¿no? Pero bueno, les recomiendo entonces Ciudad, Barreiro, la primera parte dibujada por Jiménez y la segunda parte por García Durán.